Ahora, vamos a hablar de los elementos o de algunos conceptos básicos de seguridad. Entonces, hablamos de que encontramos un concepto que se denomina peligro, hablamos de un concepto que se denomina riesgo y de un concepto que se llama factor de riesgo. Por último, tenemos un concepto que se llamaría accidente de trabajo o accidente. Entonces, si nosotros hablamos de peligro, tenemos que tener en cuenta que el peligro se caracteriza por la potencialidad de generar un daño. Eso realmente es lo que va a identificar de qué es un peligro. Es aquello que tiene la capacidad. El peligro en sí mismo no me va a generar un daño. Tienes una capacidad. ¿Cuándo el peligro deja de ser peligro? Cuando hay una exposición, o sea, cuando yo ya me expuse o estoy frente a la situación y deja de ser potencial y se convierte en probable. En ese momento deja de ser un peligro y se convierte en un factor de riesgo. Entonces, si yo hablo de peligros, hablo de que identifico peligros. Pero cuando hablo de factores de riesgo, clasifico factores de riesgo. Los factores de riesgo son 7, ¿cierto? Dentro de la clasificación. El tema de trabajo en alturas, ¿en dónde está consignado o dónde está agrupado? En algo que hemos denominado condiciones de seguridad. Ahora, ¿cómo hago para saber si puedo ejecutar el trabajo o no? Ahí es donde aparece esta palabrita. El riesgo. Porque el riesgo es el que me permite entrar ¿a qué? A comparar. Porque el riesgo es un resultado de combinar una probabilidad con una consecuencia y depende de los controles. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de un peligro, digo que identifico, ¿cierto? Y se caracteriza por la potencialidad. ¿Listo? Potencialidad. Cuando hablo de un accidente, ojo, ya es que este peligro o que este factor de riesgo ya se expresó, o sea, ya me generó el daño probable o potencial que tenía. ¿Sí? Y se caracteriza por los 3 elementos: por el suceso repentino, la causa o la ocasión y la pérdida, en términos de lesión, perturbación funcional, invalidez o muerte. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la combinación, es el resultado de combinar la probabilidad por la consecuencia. Y hablamos de factor de riesgo, estamos hablando de que es todo elemento que tiene la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a ello. Ahora, si hablamos de las medidas de control, nosotros tenemos que entrar a determinar que las medidas de control son 5. Son 5. Podemos hablar de una general que es en la fuente, ¿cierto? Un control en la fuente. ¿Y qué encontramos como controles en la fuente? Hablamos de que podemos eliminar o sustituir. Si yo cojo la norma y miro las medidas preventivas, el eliminar es los sistemas de ingeniería, o son los sistemas de ingeniería. Cuando hablo del medio, hablo de colocar una barrera entre el factor de riesgo y la persona. En este caso hablaríamos de las barandas, hablaríamos de la red de seguridad. Cuando hablo de el método, ya tiene que ver con los procedimientos administrativos, ¿sí? Y cuando hablo de el trabajador, estaría hablando de las medidas de protección, ¿cierto? Entonces, aquí hablaríamos de aquellas medidas de protección. Si hablamos de alturas, hablamos de la red, de la linga, o sea, del anclaje, el soporte corporal, los conectores y el descenso y rescate, la combinación del sistema, ¿de acuerdo? Ahora, hablamos de los factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo físicos, ¿cuáles son? Son aquellos donde la energía se le transmite a través del ambiente. Cuando yo hablo de ruido, yo percibo el ruido, pero no siento el ruido. Lo percibo. ¿Y cómo me toca el ruido? Pues a través de una onda. Cuando hablamos de los químicos, ¿por qué el químico me genera un daño? Porque su concentración y naturaleza es diferente a mi composición. Si usted toma agua, ¿qué pasa? Le da fuerza al cuerpo. Entonces, el agua es parte de qué? De nuestra naturaleza. El agua, nosotros estamos hechos del 75% de él. ¿Qué significa eso? Que el agua, siempre hemos escuchado que el agua tiene un pH neutro, que es 7. Pero ¿qué pasa con los extremos? Si estamos de 7 hacia arriba, estamos hablando de sustancias bases o alcalinas. Entonces, ¿hablamos de qué?
12, 13 y 14. Ahí, por estar en el extremo, su concentración es superior a mi naturaleza y por eso me genera un daño. Si hablamos de que es una concentración por debajo de 7, ya empezamos a encontrar aquellas sustancias ácidas 2, 1. Entonces ya empezamos a ver de que esas sustancias también nos van a generar un daño, porque tienen una naturaleza diferente, una concentración diferente, por eso nos genera ¿qué? Un daño. Cuando hablamos de la parte biomecánica, entonces ya tiene que ver con las posturas, los movimientos repetitivos, el sobreesfuerzo, el manejo de cargas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos biomecánicos. ¿Cuándo tengo un efecto desde el punto de vista biomecánico? Cuando supero la capacidad de carga. John, ¿cuánto se carga usted en su trabajo? En kilos. Si Leonardo va a hacer lo mismo, probablemente ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya se adaptó. Pero si voy a hacer lo mismo, tendrá que pasar un tiempo y tendré que ir escalando para ir desarrollando la misma ¿qué? Fortaleza. ¿Cierto? Desarrollando la misma fortaleza. Entonces voy a sobreesforzar mi cuerpo y a verme ¿qué? Afectado. La otra tiene que ver con la parte biológica. ¿Cierto? Biológica. Nosotros somos bioquímicos. Y el otro factor de riesgo tiene que ver con la parte emocional o psicosocial. Es el de las relaciones. ¿Sí? Ahora, por último tendríamos los fenómenos naturales y el que nos corresponde tocar tiene que ver con las condiciones de seguridad. Ahí encontramos todo el tema del trabajo en el empresa. Ahora, un trabajador que debe hacer, identificar el peligro. Un trabajador debe clasificar los factores de riesgo. Un trabajador debe evaluar el riesgo y un trabajador debe aplicar las medidas de control. Entonces, en ese orden de ideas y en esa medida estaríamos gestionando el riesgo.